No caza, no persigue, no embosca. Y aún así, cuando aparece, hasta los depredadores más temibles sienten algo muy parecido al miedo. Espinas afiladas como una barrera de acero imposible de atravesar. Una armadura viva que convierte cada paso en una advertencia. Y al final, el detalle que nadie quiere comprobar en carne propia. Un solo golpe de su cola puede partir huesos como si fueran ramas secas. Este es el Ankylosaurus, la muralla con patas. El rival que incluso el rey de los carnívoros preferiría evitar si tiene otra opción. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Y quédate, porque lo que hace a este animal verdaderamente aterrador no es solo su coraza, sino cómo la usa. Si este gigante blindado te sorprendió, imagina lo que aún no has visto. Dale like si quieres seguir explorando y suscríbete. Lo que viene apenas comienza. En el valle, algo se mueve entre la vegetación. Un Albertosaurus se aproxima con la confianza de quien ha ganado, demasiadas veces. Sus pasos son rápidos, precisos, calculados. Ve un objetivo lento. Ve una presa. Entonces se lanza. Clava los dientes en el costado del Ankylosaurus con brutalidad, buscando carne, buscando tendones, buscando un punto débil. Pero lo único que consigue son marcas superficiales, arañazos inútiles sobre un blindaje óseo que no cede. Y en ese instante, todo cambia. El Ankylosaurus gira, no con prisa, sino con determinación, como si ya supiera exactamente lo que tiene que hacer. Su cola se eleva, describe un arco pesado y cae con una fuerza que no parece posible en un herbívoro. El impacto es seco, definitivo. El Albertosaurus tambalea, ruge con un dolor que atraviesa el valle y cae. No fue una pelea, fue una lección. Puedes llamarlo suerte, o puedes pensar en esa sensación extraña que aparece en la naturaleza, como si hubiera algo que se empeña en equilibrar cada batalla por la supervivencia. El Ankylosaurus no necesitó ser rápido. No necesitó tener colmillos ni garras. Su estrategia fue otra: convertir todo su cuerpo en un arma. Su nombre viene del griego y significa lagarto fusionado. Y no es un capricho. Su cráneo y muchas partes de su cuerpo estaban tan sólidamente unidas que parecían una sola pieza, como si la naturaleza lo hubiera ensamblado a golpes de martillo. Aunque los ancestros de este linaje existían desde mediados del Jurásico, no fue hasta el tramo final del Cretácico, hace entre 68 y 66 millones de años, cuando el Ankylosaurus alcanzó su momento de esplendor y se convirtió en un símbolo de defensa absoluta en Norteamérica. Medía entre 6 y 8 metros de largo y podía llegar a pesar hasta 8 toneladas. Pero lo más importante no es su tamaño, sino lo que ese tamaño escondía. El Ankylosaurus no era un cazador, pero tampoco era ingenuo. Con los ojos ubicados a ambos lados de la cabeza, tenía un campo de visión amplio, ideal para detectar movimiento, entre sombras, troncos y hojas. En un bosque húmedo, eso era la diferencia entre vivir y desaparecer. Su cuello estaba rodeado por anillos de armadura en forma de media luna, como un collar de placas, creando un escudo sólido sobre una de las zonas más vulnerables del cuerpo. En el cráneo, 2 grandes cuernos apuntaban hacia atrás, acompañados por otros más pequeños en diagonal hacia abajo. Su cabeza no era solo una cabeza, era un bloque defensivo diseñado para repeler intrusos. Y había algo más, algo que muchos pasan por alto. Su sistema de senos nasales era complejo y se expandía hacia los costados. Podría haber ayudado a regular la respiración en climas cálidos y húmedos. Pero también se cree que esas cavidades funcionaban como cámaras de resonancia, generando sonidos graves que retumbaban en la selva, como un tambor enterrado bajo tierra. No sabemos exactamente qué decía ese sonido,
Pero si un depredador lo escuchaba cerca, probablemente entendía el mensaje. Mientras el Ankylosaurus se agachaba con calma, masticando lentamente helechos bajos, una sombra joven se movía entre los troncos. Era un Nanotyrannus juvenil. Para él, aquello no era solo hambre, era su primer gran triunfo, la prueba definitiva de que ya era un verdadero cazador. Avanzó con zancadas rápidas, con esa arrogancia peligrosa de la juventud. Se lanzó directo al costado, buscando un punto blando, una abertura, una rendija. Pero el Ankylosaurus giró a tiempo, y lo que iba a ser una mordida se convirtió en un choque. Las fauces del Nanotyrannus se estrellaron contra un muro viviente. Rugió de dolor. La hilera de espinas del lomo le desgarró la boca, y por un segundo su instinto le gritó que había cometido un error fatal. El Ankylosaurus no dudó. Tomó impulso. Su cola se movió como una fuerza antigua, como un martillo de piedra, y golpeó con potencia lateral. El Nanotyrannus salió despedido, derrotado en su primer intento real. Se llevó algo peor que una herida. Se llevó el recuerdo. La naturaleza lo había equipado con un arsenal defensivo casi absurdo. En su espalda, los osteodermos estaban distribuidos para dispersar impactos y reducir el daño a los órganos internos. Las placas se superponían como capas. Algunas se elevaban en espinas, otras eran redondeadas y planas, y algunas llegaban a medir cerca de 40 centímetros de ancho. Estaban ancladas al tejido de la piel como si fueran parte del esqueleto. Cubrían costados, cuello, hombros, espalda y caderas. Pero la armadura por sí sola no era lo que convertía al Ankylosaurus en una pesadilla. Lo que de verdad lo transformaba en un problema era su contraataque, su cola. En la parte final, varias vértebras estaban fusionadas y envueltas por enormes masas óseas, formando una maza tan dura como la roca. Tendones osificados recorrían la cola, dándole rigidez sin quitarle la capacidad de girar con violencia. Cuando el enemigo se preparaba para el golpe final, el tren inferior del Ankylosaurus giraba como un martillo cargado de furia. Se calcula que ese golpe podía alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora, y el impacto iba directo a las patas o a las caderas. El objetivo no era asustar, el objetivo era incapacitar. Y ahora dime tú, ¿crees que esa cola era solo defensa o también era algo más? Te leo en los comentarios, porque lo que viene a continuación hace que la pregunta sea todavía más inquietante. Derribar a un Ankylosaurus no era tarea fácil. Aún así, había un depredador con posibilidades reales de lograrlo. El Tyrannosaurus Rex. Su sombra se extendía sobre las llanuras costeras, y cada paso suyo parecía sacudir el suelo. Los herbívoros cercanos huían, provocando una ola de caos. Pero el Ankylosaurus se quedaba, no porque fuera valiente en el sentido humano, sino porque su cuerpo estaba construido para ese momento exacto. El tirano cargó con toda su fuerza. Sus mandíbulas se cerraron sobre la armadura con un estruendo que casi parecía el estallido del aire. La mordida del Tyrannosaurus era monstruosa, capaz de ejercer una presión entre 8.000 y 14.000 libras, impulsada por una quijada enorme y dientes como dagas. Pero si el Ankylosaurus acertaba un golpe de cola bien colocado, podía fracturar huesos, desestabilizarlo o cortar el ataque en seco. Dos titanes en un pulso brutal, uno buscando el punto débil, el otro esperando el instante exacto para partirlo en dos. Vaya hostia que me he llevado de ese tío. No se da cuenta de que estamos actuando. Si os está gustando cómo va el vídeo, suscribíos y apoyad el canal.
Y aquí llega el giro que muchos no esperan. La cola en forma de maza no era solo para enemigos externos. Investigaciones recientes señalan que muchos fósiles de Ankylosaurus muestran heridas en la zona de las caderas, un lugar al que la cola podía llegar con facilidad. Eso refuerza una hipótesis inquietante. También la usaban en combates entre individuos de la misma especie. Por territorio, por comida y en ocasiones por el derecho de aparearse. Imagina la escena. Dos machos se observan. No hay depredadores cerca. No hay caos alrededor. Y aún así, la tensión es tan intensa como si la muerte estuviera a punto de caer del cielo. Gruñidos graves, resonancias profundas. Luego, el primer golpe. Una cola se eleva y cae con fuerza, impactando de lleno en la cadera del rival. Estos choques podían ser tan espectaculares como letales. Y el perdedor no solo perdía la pelea, podía perder la movilidad, podía quedar condenado. La famosa cola maza lleva mucho tiempo alimentando un debate fascinante. ¿Qué apareció primero? ¿El mango rígido o la masa del final? La paleontóloga Victoria Harbour, una de las especialistas más destacadas en Ankylosaurus, junto con Philip Currie, reconstruyó esta historia a partir de fragmentos fósiles. No fue sino hasta hace unos 75 millones de años cuando Ankylosaurus magniventris apareció con una cola maza completamente formada. Siguiendo esa línea temporal, la conclusión es clara. El mango surgió primero. Y tiene sentido, porque si la masa hubiera aparecido antes sobre una cola flexible, habría sido una carga, o una fuente de lesiones para el propio animal. Pero incluso una fortaleza tiene un punto vulnerable. El cuerpo pesado, la figura baja y la estructura blindada hacían que el Ankylosaurus nunca destacara por velocidad. Los científicos creen que no podía moverse más rápido que el paso de una persona, alrededor de 5 kilómetros por hora. Cuando el peligro llegaba, no podía huir. Su única opción era quedarse y apostar todo a su armadura. El problema era que, bajo esa coraza, había una parte blanda, el vientre. Ahí estaba su grieta. Depredadores más ágiles, como Dakotaraptor, podían aprovecharlo. Su velocidad y sobre todo su capacidad para cazar en grupo les permitía esquivar los golpes de la cola y rodearlo. El Ankylosaurus resistía en medio del cerco, girando, buscando mantener su vientre protegido. Pero bastaba un instante, un desequilibrio mínimo, una mala posición. Uno de los Dakotaraptor se desliza por un costado, alcanza el vientre y muerde. El gigante se desploma. Esta vez no fue derrotado por falta de fuerza. Fue derrotado por esa verdad que la naturaleza repite una y otra vez. No existe lo invencible. Solo existe lo que dura un poco más. Y cuando las reglas cambiaron y los depredadores se volvieron más veloces, la defensa absoluta pasó de ventaja a riesgo. El Ankylosaurus no era un depredador. Era un devorador de vegetación. Con un cuello poco flexible y estatura baja, solo podía alcanzar plantas cercanas al suelo. Helechos y arbustos bajos eran su alimento favorito, aunque no eran muy ricos en calorías. Por eso necesitaba consumir enormes cantidades cada día, hasta 60 kilos de plantas para mantener un cuerpo de varias toneladas. Dentro, un sistema digestivo gigantesco fermentaba lentamente hojas y brotes, liberando la energía necesaria para sostener aquella masa blindada. No podía procesar cortezas duras como lo hacen elefantes o rinocerontes modernos. Sus dientes pequeños y su pico córneo muestran que estaba adaptado para vegetación blanda. Y con fosas nasales hacia la parte trasera del hocico y patas delanteras fuertes, es posible que escarbara en busca de raíces, tubérculos e incluso insectos, empujado por esa necesidad constante de alimento. Su impacto ecológico era enorme.
Al controlar la vegetación baja, evitaba que el bosque se volviera demasiado denso, abría claros y permitía que plantas jóvenes crecieran, creando un paisaje más diverso donde otras especies podían prosperar. Las especies de anquilosaurios con cola maza empezaron a aparecer hacia el final del Cretácico. Su armadura y su arma caudal fueron una respuesta directa a depredadores cada vez más grandes y feroces. Pero las crías no estaban tan protegidas. En sus primeras etapas tenían una coraza más delgada y una cola sin desarrollar, lo que las convertía en blancos fáciles. Para sobrevivir, probablemente se agrupaban en manadas, buscando seguridad en el número. Aún así, resistir el ataque de un Tyrannosaurus adulto era casi imposible. Pero al alcanzar la madurez, el panorama cambiaba por completo. Un Ankylosaurus adulto, con armadura completa y cola maza desarrollada, se convertía en una de las criaturas más difíciles de abatir. Se le conoce sobre todo por hallazgos en Montana, aunque también se han encontrado rastros en Wyoming. Su presencia pudo extenderse hacia Canadá, con fragmentos óseos descubiertos en Alberta y Saskatchewan. La escasez de fósiles refuerza una idea. Quizá no era tan común como imaginamos. Es posible que viviera en solitario, moviéndose lentamente bajo el follaje húmedo de los bosques del final del Cretácico. Un tanque biológico avanzando sin prisa, como si supiera que el mundo podía moverse rápido. Pero no lo suficiente para atravesarlo sin pagar un precio. Millones de años de evolución colocaron al Ankylosaurus en el lugar exacto, como una pieza perfecta dentro de la enorme máquina biológica de la Tierra. Desapareció hace decenas de millones de años, pero sus vestigios todavía susurran historias de resistencia, de violencia y de supervivencia. Ahora imagina esto. Imagina al Ankylosaurus en un universo donde coexistieran todos los grandes depredadores. Todos, sin excepción. ¿Y si ningún depredador logró vencerlo realmente? ¿Y si el Ankylosaurus no solo sobrevivía, sino que imponía sus propias reglas? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces las respuestas no están en los más fuertes, sino en los que nadie se atrevía a tocar. Si esta historia te dejó pensando, deja tu like y suscríbete. Así apoyas este canal y nos ayudas a seguir desenterrando lo que la historia casi logró ocultar. Vale, ¿hemos terminado ya o qué? Yo digo que vamos a por un café, chavales. Sí, pero uno rápido, que luego seguimos currando.